Buenos días a todos. Nos encontramos ahora con un auténtico investigador del mundo scout y de la guerra civil, aunque nunca hubiéramos pensado que hubiera sido en su momento un investigador. Conocemos a Tanis, a quien le damos la bienvenida como socio de SOCIMA, como presidente del Club Scout, como investigador, como presidente de la Federación Centro, que nos va a hablar de un tema que va perfectamente de acuerdo con el ciclo de conferencias que ha preparado SOCIMA. Las prisiones y campos de concentración en la zona nacional, del 36 al 46. Un tema que ahora se empieza a estudiar y ha estado durante mucho tiempo casi escondido, y que ahora, gracias a investigadores, están apareciendo piezas en lugares los más recónditos. Tani nos va a contar lo más importante, o lo que ha podido investigar, con piezas de una colección que ha tenido ya importantes premios en Europa y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tani. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y espero que la conferencia os sea interesante. Este tema surge así de sopetón, porque Ray, en una reunión de la Federación Centro, dice: oye, en SOCIMA vamos a hacer un ciclo de conferencias sobre la guerra civil y tengo un hueco, ¿quién lo quiere? Pues yo dije: yo. Dice: ¿de qué vas a hablar? Buena pregunta. Digo: bueno, pues yo hubiera querido hablar del campo de concentración de Miranda de Ebro, pero es un tema ya, en fin, que se están publicando cosas y que hay un par de conferencias. Digo: bueno, pues no abarca exactamente la guerra civil. Digo: bueno, pues de las prisiones y campos de concentración del bando nacional. ¿Por qué el bando nacional? Porque se está estudiando y porque hay una persona en Barcelona, un comerciante, que es el que lleva la web de Conectalia, que está publicando aspectos filatélicos de los campos y cárceles republicanos. Entonces yo me decidí por el tema del Banco Nacional. ¿Qué ocurre? Que no hay nada. En su momento Heller no las clasificó, no las estudió, y es un nicho. Es un nicho que nadie investigó, por lo menos que yo sepa. Entonces, a ver, pasa... Sí. Bueno, la conferencia o charla, o como queréis llamarlo, se distribuye en una introducción. A ver, había tantas prisiones que me tuve que poner un límite. Entonces, escogí la sexta división orgánica, que en la época de la República y al inicio de la Guerra Civil comprendía lo que luego fue la sexta región militar, con cabecera en Burgos, las cárceles de mi barrio aquí en Madrid, que hubo varias, y por último, el último campo de concentración, el de Miranda. Entonces he dividido la conferencia en estas áreas. Es muy interesante que se ha empezado, bueno, se lleva estudiando desde hace unos años, desde la Ley de Memoria Histórica, han salido muchos estudios sobre las cárceles y los campos de concentración de toda España, especialmente de los nacionales. Hay unos estudios y unas webs más interesantes o más pedagógicas que otras. Yo la documentación más interesante son las tesis doctorales, porque luego hay otras que, en fin, que son un poco más subjetivas. Entonces, el sistema concentracionario de la parte nacional durante la guerra se dividía en campos de concentración de prisioneros de guerra, en centros especiales de evacuación, en centros de evacuación y parques de prisioneros,
en prisiones convencionales, en las prisiones provinciales de toda la vida, en prisiones habilitadas, conventos, castillos que se llamaban habilitadas, batallones disciplinarios, soldados trabajadores, depósitos de concentración que le cambian el nombre en el año 39 a los campos de concentración. Esta clasificación la hace este hombre, Arán Montfort, en la revista española de historia. En Cataluña hubo entre 20 y 29. El número exacto no lo sabemos, pero este hombre sí que explica muy bien, estudia muy bien para Cataluña los tipos de prisiones y de campos que hubo. Como veis, en variedad absoluta, cada uno con sus características. Partido. Es que... Entonces, el sistema, primero, pensar que se empieza a montar en el año... Bueno, las primeras prisiones, lógicamente, son de 1936, agosto, septiembre de 1936, pero el sistema de campos de concentración y de cárceles y demás se empieza a montar en el 37. Hasta entonces hay una improvisación y descoordinación total y absoluta entre las autoridades del Estado español y las autoridades militares. Bueno, Marcelino sabrá de esto más que yo, pero evidentemente cuando una fuerza militar acoge prisioneros de guerra, pues resulta que tiene que quitárselos del medio porque es una fuerza combatiente. Pensar en Guipúzcoa, por ejemplo, en el 36. En Guipúzcoa toman muchos prisioneros, pero se los tienen que quitar del medio. Entonces, tienen graves problemas logísticos. Hay miles de capturados, no pueden obstaculizar el movimiento de tropas. Manolo, ponte aquí. No pueden obstaculizar el movimiento de tropas y hay que clasificar a los capturados. No eran todos iguales, no eran lo mismo los comisarios políticos que los soldados, que los oficiales, etc. Que los miembros de los partidos políticos o de los sindicatos. Con el fin de la guerra y la asunción completa del sistema de cárceles, del sistema estatal que existía, los campos asumen ser la sede de los batallones disciplinarios y soldados trabajadores. Los campos empiezan a vaciarlos para formar soldados de trabajadores. Perdón, batallones de trabajadores, que hagan trincheras, que hagan carreteras, que reparen infraestructuras, etc. El campo de concentración tiene unas características. Son los miles de prisioneros, el trato inhumano, los barracones de madera o los edificios aprovechados de conventos, monasterios o palacios, no. La principal diferencia con el resto de los establecimientos era la gestión de avales. Es decir, cada preso tenía que conseguir un aval para poder ser liberado. Un aval normalmente del cura, del sargento de la Guardia Civil de su puesto, los maestros, en fin, estaban un poco mal vistos. Muy mal visto. Entonces se clasificaba el preso en tres categorías: afecto, puesta en libertad. El que era afecto al régimen era puesto en libertad. Lógicamente, según la edad, acababa en el frente o no, en el frente combatiendo. El desafecto, que se le enviaba a batallones disciplinarios soldados trabajadores a hacer obras. Y luego los otros eran enviados a prisión si se investigaba si habían cometido crímenes, en fin, crímenes de sangre, me estoy refiriendo. Entonces iban a ser juzgados en tribunales militares. ¿Cuáles eran los tipos de encarcelados? Los prisioneros de guerra, capturados en combate, los presos, políticos o por delitos comunes, no combatientes, en las cárceles estaban mezclados, y ya a partir de 1940 los evadidos internados que eran extranjeros.
Bueno, ¿se puede reducir un poco? Bueno, vamos a eso. Vale, sí. Este es un mapa que yo lo he obtenido en Afinec, pero es de otra persona, que está incompleto. En este mapa clasifica los tipos de cárceles, prisiones y demás. Había entre 72 y 108 campos de concentración. O sea, sitios que fueron campos de concentración. 50 prisiones provinciales masculinas. 16 prisiones masculinas que eran centrales y talleres. 5 colonias penales. Por ejemplo, una de ellas, creo que era el Valle de los Caídos. 2 sanatorios penitenciarios. 10 prisiones de mujeres y 15 prisiones militares que correspondían a las que tenían las Fuerzas Armadas en la época de la República. La de Ferrol, por ejemplo. Total, entre 170 y 206 centros penitenciarios. Yo creo que son más. Hay un autor que los calcula en 300. Los franceses, los evadidos franceses, en el año 77, hacen un mapa de los lugares de internamiento y donde estuvieron evadidos franceses a partir del año 40. La principal diferencia es que hay una serie de lugares en pueblos del Pirineo donde estuvieron internados o detenidos. Muchos eran cuartelillos de la Guardia Civil, que estaban 3, 4, 5 días hasta que los trasladaban pues, a prisiones como la de Jaca o Seu-d'Urgell, en fin. Es decir, que son sitios que realmente no eran lugares de internamiento, sino simplemente puestos de la Guardia Civil. Pero salen unos cuantos. O sea, que es un tema que se ha investigado. En el año 37 se crea la inspección en Burgos, la inspección de los campos de concentración de prisioneros de guerra, que intenta gestionar y organizar los campos de concentración. Pero la pura realidad es que su ámbito, dada la dispersión de fuerzas militares que había, pues su ámbito es la provincia de Burgos y gestiona directamente los campos de la provincia de Burgos. Entonces, bueno, aquí es una de las cartas de Miranda de Ebro, del campo de Miranda de Ebro, dirigida a la inspección en Burgos. Este era un coronel que fue el primer encargado de los campos de concentración. En el Navarra y País Vasco. Elegí esta zona primero porque era una zona que yo conocía mejor, en cuanto a que también tenía unas piezas. Se me ocurrió ponerme a investigar las cárceles Club. Las últimas las he encontrado ayer. Las 3 primeras provincias, Málaga, Navarra y Burgos, son las que se han puesto, las que de alguna manera, las que en los primeros días de la sublevación se ponen del lado nacional. Las 3 siguientes, las que son conquistadas en el año 37. En Álava tengo detectadas la prisión provincial de Vitoria, la plaza de toros, que funciona como campo de concentración desde el 37 al 41,
los carmelitas, el seminario viejo, el campo de concentración en Hungría, etc. Unos, bueno, ya no me cabía la lista, pero quería hacer la comparación. Unos duraron días, como alguna de las plazas de toros. Otros duraron años, 6, 7 años. En las provincias conquistadas, en Guipúzcoa, pues hubo todas estas. En Vizcaya, y no estoy seguro que estén todas, hubo todas estas. Y en Santander yo tengo detectadas 5. Todo esto sacado especialmente de tesis doctorales, lo cual te da una garantía y una solvencia de objetividad y de investigación seria. Esas tesis hay que revisárselas, porque yo, por ejemplo, que no conozco Bilbao, pues en concreto la prisión de la Rinana no sabía si se refería a otra, era la prisión provincial, se llama así, o se llamaba. El patronato no sabía si eran los escolatios, pero no son los escolatios, es otro tipo de... es otro edificio de otra orden religiosa. Ahora, que sobre esa idea, aquí por ejemplo falta, en el campo de concentración de Deusto, falta el hospital, que estaba en otro edificio diferente. Es decir, que había muchísimos. En los escolapios, en el año 37, como ejemplo, había 3.700 presos. Es que yo no sé, sinceramente, no sé cuántos capturaron. En la caída de Bilbao debieron capturar como 200.000, 150.000. Espera, que nos hemos pasado. ¿Todos son civiles o civiles y militares? En estas cárceles. Hombre, los primeros son los primeros que pillan en Bilbao son los miembros del ejército republicano, el ejército masón. Claro, se rinden 150 tíos, cogen y los encierran donde sea. Pues también un barco prisión. O sea, el procedimiento es muy parecido en todas partes. Se vacían las cárceles de presos nacionales y se mete a los republicanos. Eso es hasta la conquista de Barcelona, es así. O la caída de Madrid. Ese es siempre el mismo procedimiento. Si libera a unos, se mete a otros. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como filatelistas? Pues buscamos las marcas de los campos de concentración. Hay muchas cartas de presos, pero lo que más interesa y lo que más escaso es, al menos en principio, son las marcas de censura de los campos de prisioneros, porque la correspondencia podía salir censurada, sin censurar, se censuraba en la censura militar de la ciudad, pero había marcas de censura militar de los campos de prisioneros. En este caso, por ejemplo, el de Murguía. Esto es el tipo de marca que a mí me gustaría clasificar. Le paso yo. Casi pasando En Pamplona, que también desde los primeros días es zona nacional, pues hay varias marcas de censura. En este caso, del campo de concentración de la Merced. Eran militares, eran civiles, yo creo que los mezclaron a todos. O sea, en Pamplona, no sé, por decir algo, no sé, el 18 de agosto de 1936 ya tenían identificado al que faltaba, al que era de la izquierda republicana, al que era socialista, y lo metieron en la cárcel.
Ahí no hay mucha duda, que no le fusilaron a los PP3, pues lo metieron en la cárcel. En la 36, presos militares, yo creo que casi no habría. Habría oficiales o tropa que se hubieran significado políticamente. Porque si no, chitón, te callas, te coges tu fusil y a donde te manden. Como pasó en muchos sitios, ¿no? Que mucha gente estuvo en un bando o en otro, y eso lo sabemos perfectamente, estuvo en un bando o en otro porque cayó allí, no por otra razón. ¿Separaban los presos por haber hecho alguna fechoría nacional de los presos políticos de la nación? A los presos nacionales yo no me atrevo a decir. Yo hasta lo que sé no. Hasta lo que sé no. Vamos a ver. Lo que pasa es que había sitios donde, digamos, que eran capturaban a alguien. ¿Y dónde le meto de entrada? Hasta que ya le destino a un sitio más definitivo. Y entonces por eso hay tanta variedad. Cuando iba al sitio definitivo ahí había mezcla, hasta lo que yo sé. A lo mejor en alguno había una separación clara, pero lo que yo sé no. Y en la época de ETA tampoco había una separación entre los presos comunes y los presos. Separación clara. No había. A ver, lo de la claridad Bueno, es muy poco. es una utopía. Estaban a la espera de juicio. Y cuando se producía el juicio, pues ya se iban al paredón, a la cárcel. Los que estaban a la espera del juicio, pues que algunos no siquiera llegaron al juicio. Algunos ni eso, estuvieron Y a la también espera. depende mucho del momento en el que estemos hablando. No es lo mismo agosto del 36 que la toma de Bilbao en julio del 37. Es que claro, es que es muy distinto. La prisión provincial de Pamplona también tenía su marca. Aquí no se ve muy bien, pero esta es una tarjeta interesante. El otro día un amigo me dice, no está aquí, me dice, no, es que parece que hubo muchos catalanes. O sea, es muy curioso, porque yo casi todas las tarjetas que tengo, las cartas que tengo, del 39 y del 40, o posteriores, están dirigidas a Cataluña, o provienen de Cataluña. Es decir, los presos en esa época no eran vascos, no eran aragoneses, sino que habían caído en la toma de Cataluña por el ejército nacional. Entonces, esta, además, es una prisión que continúa teniendo presos. Yo no sé cuándo terminaría, no recuerdo cuándo terminó la prisión esta. Pero aquí fueron a parar, por ejemplo, muchos internados, muchos evadidos de Francia, fueron a parar a la prisión provincial de Pamplona. Posteriormente, después de la guerra. Pasa. En Burgos había una prisión, que era la prisión central de Burgos, de la época de la República, y había varias cárceles. Bueno, habéis visto la lista, unas se crearon después de la sublevación y otras eran permanentes. Esta era la prisión central de Burgos. También existe una marca de censura, al menos, claro, aquí no sabemos cuántas hay, y tuvo presos pues prácticamente desde el primer día, desde julio del 36. Fijaros que esta es el 25 de febrero del 44, o sea, que es muy posterior. Pasa. En San Sebastián, aquí no se ve bien, pero hubo un campo de concentración de prisioneros de guerra. Censura militar, San Sebastián. Yo todavía no tengo detectado dónde estuvo realmente este campo, pero existe la marca de censura.
Fijaros, Plaza de Toros, pone aquí abajo. Plaza de Toros. pues en la Plaza de Toros. Plaza de Toros. O sea, que a ver, las plazas de toros eran un sitio bueno para meter gente, había mucha gente, era un recinto cerrado, en fin. Tenían aseos. Entonces era un buen sitio. Pero veis, este tipo de marcas para mí son raras, o escasas. No sé en qué medida, pero son escasas. Claro. Bueno, el 26 de abril del 37 se produce el bombardeo de Guernica. Esta es una postal, está en mi colección, que realmente es curiosa. Es una postal del bombardeo, de las consecuencias del bombardeo, dirigidas desde España a Francia. O sea, que en el año 38, 39, hubiera un periodista francés que hace una postal, o que consigue una postal del bombardeo de Guernica, de las consecuencias del bombardeo, y circula sin censura, o sea, llega a su sitio, pues la verdad es que es un poco extraño o curioso. Pasa. En el campo de concentración de Deusto. Bueno, lo primero que hacen los nacionales cuando toman Bilbao es empezar a meter soldados, o sea, tropas y presos en los campos de concentración, sobre todo en Deusto. Para mí fue en la Universidad Comercial, pero parece ser que eso fue la parte dedicada a hospital, y el campo de concentración estaba en otro sitio, en un edificio. Entonces, bueno, esta es una carta dirigida al inspector de los campos de concentración en Burgos, con su censura de Burgos, que la censuraban, bueno, venía del campo de concentración de un organismo público censurado. Es decir, los que habéis estudiado un poquito las censuras, sabéis que esto no se debería haber censurado, pero aquí, pues en el bando nacional ya sabemos, se censuraba todo, hasta lo de cosas no pasaban, otras no pasaban, en fin. O sea que, bueno, porque se censuraba. Una correspondencia oficial, en fin, pasa. Y esta otra es la misma, es una carta parecida, pero del Hospital de Prisioneros de Berga, en Deusto. Para mí esta es muy rara, porque tuvo que haber muchos niños. El hospital era mucho más pequeño. También dirigida, bueno, esta está dirigida, sí, a la inspección de los campos de Burgos. No están fechadas. Lógicamente deben ser del año 37, 38. No lo puedo saber. Así. Además, en Deusto, claro, los presos escribían. Del año 37 y 38 no tengo ninguna carta ni ninguna imagen. Esta me parece que es ya del 39. Está muy bien porque la marca se ve bastante bien, que en este campo son bastante corrientes, pero se ponía pla, 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 y no se cambiaba la tinta. Como os comentaba antes, está dirigida a Barcelona. El patronato era el Colegio San Vicente de Paúl. Pues sería un edificio grande, con patio, con aseos, y entonces pues le podían poner, cabían muchos presos. Y la marca, ahí se ve peor, pero ahí, aunque está al revés, se ve bastante bien. El campo de concentración del patronato, Bilbao. El patronato, a los que no somos de Bilbao, pues a saber lo que era.
pero era el colegio de San Vicente de Paúl. Sí. Otra del patronato, pero esta censurada con la censura provincial, la corriente del correo normal. O sea, ¿se censuraba todo el correo? Pues ni idea. En esta época sí, pero uno lo censuraban con la marca de la cárcel y otro pasaba y llegaba a la censura militar del correo normal, el correo civil, por decirlo de alguna manera. ¿Se sabe por qué? Eso pasaban unos, quizá por la significación que tuviera el preso. Es que lo que no tengo claro es que este sea un preso. ¿Es un preso seguro? Si lo pone a la revista. Sí, el grupo 7, sección 4, número 269. Vale. Y catalán. Porque podría ser alguien de los administradores del... Bueno, ahora veremos alguna carta que tiene su duda. Pasa. En Santander, el campo de concentración de la Magdalena. También eran presos, seguro. La primera brigada. También dirigida a Barcelona. O sea, ¿qué es lo que pienso? Que en realidad los presos antiguos, los del año 37, del 37, cuando se conquista el frente norte de la zona cantábrica, ya estaban todos en batallones de trabajadores, distribuidos por toda España, haciendo carreteras, vaciando ferrocarriles, o descargando ferrocarriles y haciendo trincheras. Pues, hay otro en Corbán, otro campo de concentración en Corbán, que, bueno, no sé, no tengo ni idea, sinceramente, si era muy grande o no. Es que ya, esto es estudiar uno a uno, encontrar dónde se ha publicado. Como veis, marcas hay muchas, pero no sabemos cuántas. Barcelona. Bueno, hasta aquí lo que he encontrado de la sexta división orgánica. Ahora voy a hacer un poquito de hincapié en el campo de Miranda de Ebro en la primera época, la época de los presos republicanos, desde el año 37, en que se crea, hasta el año 40, en que sacan a los últimos presos republicanos y empiezan a meter a los evadidos extranjeros. En la primera época, en el 37, se crea el campo y son los primeros presos republicanos. Llegan los primeros desde Bilbao, organizan el campo, lo crean, hacen primero unas tiendas de campaña, luego unos barracones de madera y luego ya empiezan a crear los barracones generales, los que se ven en las fotos. En la segunda época, en el año 40, todavía quedan unos pocos brigadistas internacionales que han conseguido sobrevivir y que no les manden a Alemania, porque había muchos alemanes que eran comunistas y los tenían que entregar, en teoría, los tenían que entregar a los alemanes, al ejército alemán, que los hubieran mandado a un campo de concentración. Empiezan los primeros internados extranjeros. En el 44 los aduaneros alemanes que están en toda la frontera con los desembarcos de Normandía y de Provenza se pasan a España, incluso armados. Es decir, de repente un día aparecen 300 tíos armados con un jefe al frente en la frontera de Figueras. ¿Y qué haces con ellos? Entonces los desarman y los llevan a Miranda de Ebro, donde todavía hay evadidos. O sea que pones a los enemigos en el mismo campo. En el 46 se liberan, a principios del 46, en enero del 46, las tropas alemanas ya se las llevan a Alemania, las repatrian.
pero empiezan a llegar los colaboracionistas, belgas, franceses, que huyen. Y entonces los meten en Miranda de Ebro, son muchos menos. Y ya en el 47, en el 47 ya se clausura el campo y permanece cerrado unos años hasta que se hace un campamento de instrucción militar. O sea, esta es la historia un poco resumida de las principales etapas del campo de Miranda. Pasa. Bueno, esta yo creo que es una de las joyas de mi colección. Es una carta, una tarjeta de una señora que vive en una ciudad argelina que se llama Setif, cerca de Constantina, al este de Argelia, y escribe a Agustín Tomás, que es un preso en Miranda de Ebro, preguntándole por su hijo. La carta llega a Miranda y el cartero no encuentra al destinatario y le pone esta marca: marchó el cartero, F. Inchausti. O sea, sabemos cómo se llamaba el cartero del campo. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero vamos, si no estaba en el campo estaría en batallones de trabajadores y se lo habrían fusilado. Sí, pasa. Esta otra es muy curiosa. Ya desde el año 40, de marzo del 40, o sea, ya los últimos presos españoles en el campo de concentración de Miranda, desde Barcelona al campo. Urgente. Bueno, tiene el sello del Ayuntamiento de Barcelona y la verdad es que es curioso. Pasa. Esta para mí también es muy rara, porque es del año, me parece que es del 38, que va del campo de concentración. Está dirigida a un batallón disciplinario en Rentería. Los batallones disciplinarios del País Vasco salieron casi todos, sus soldados o sus componentes salieron casi todos del campo de concentración de Miranda. Entonces es razonable pensar que habían dejado amigos, que habían dejado compañeros y se escribían. Y esta es al revés, de un campo de concentración en Valencia, de un batallón de trabajadores, dirigida al campo de concentración de Miranda de Ebro y con la censura normal de Palencia. Aquí, es que uno de vosotros decía antes que si sabíamos quién eran presos o no. A ver, este era encargado. Encargado. Pero te lo mandan desde un batallón desde un batallón en las escuelas de Rudete, con lo cual... Pues era un batallón de trabajadores, que no era un batallón de soldados combatientes. Sí, efectivamente. Pero que era un encargado. Pues probablemente, por correspondencia, por libros que he leído posteriores, pero en fin, en el campo de concentración de Miranda de Ebro, una parte, digamos, de la administración del campo estaba realizada por presos republicanos, supervisados, mandados, etc. Pero eran presos republicanos, digamos, de confianza. Yo lo interpreto así, porque no me imagino a un encargado civil, bueno, no me lo imagino, a un encargado civil de Miranda de Ebro empleado en el campo, que puede que lo hubiera. Pasa. La mayoría son tarjetas postales. Cartas En esta época sí.
Eso es muy discutible, vamos, muy discutible. El análisis que se hace es que eran más baratas, que les facilitaban que fueran tarjetas postales para la censura. O sea, tener en cuenta que en esa época todo se censuraba, todo se leía. Entonces, claro, entre un sobre, abrir, a sacar la carta, leerla, cerrar... No es solo más sospechoso, sino mucho más lento. La carta no, la tarjeta la lees enseguida. Le das la vuelta, la lees, pones el sello de censura y a correr. Tachas, si hay que tachar algo. Y además el propio papel queda mucho más escaso, mientras que la postal ya te daba el papel. Claro. Usted vendía en los campos. La llevaban las familias, Bueno, la llevaban las familias, hasta donde yo sé, a los presos. O los presos las compraban dentro, lo que no sé si es con el dinero que daba la familia, porque no tenían otra manera. Hasta donde yo sé. Yo, en el campo de Miranda, Pero posteriormente, en la cantina se vendían tarjetas. Pero estamos hablando del año 42-43. Claro, es que no tiene nada que ver la situación del 43 con la del 38. Bueno, luego, la segunda parte, seleccionando cárceles de Madrid, que hay 100, no, 900 pero muchas, seleccioné las de mi barrio. El barrio de Salamanca, lo que es actualmente el distrito de Salamanca, desde Colón hasta Ventas. Y desde, me parece que es la Avenida de América, hasta O'Donnell. En este barrio hubo al menos 3, y las 3 grandes. La cárcel de mujeres de Ventas, la cárcel de Porlier y la prisión provincial de Madrid, que estaba en la calle Torrijos. Entonces ahora os puedo enseñar lo que he podido encontrar. Ah, bueno, sí, claro, lógicamente esto es Conde de Peñalver. Los que no conozcáis la historia del barrio, pasa. La cárcel de mujeres de Ventas era una cárcel moderna. Victoria Kent es la que la pone en marcha. Se crea en septiembre del 33 y funciona hasta julio del 69. Era un edificio, pues como veis, era un edificio racionalista. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pues a 400 metros de mi casa. Cerca del parque de la Fuente del Berro. A la derecha. En una calle que se llama Marqués de Mondejar. Que se llamaba Marqués de Mondejar durante la República, durante la guerra, y sigue llamándose Marqués de Mondejar, que no era el franquista, era el abuelo o un antepasado del franquista. El 24 de julio del 36, las reclusas, las mujeres, las sacan de allí y las llevan al asilo de San Rafael, a una gran parte, y se convierte en prisión de hombres. El 18 de marzo del 39 liberan a los presos nacionales, a los que quedaban, y meten a las mujeres que son presas políticas, los nacionales. Esto ahora es una organización del Bueno, esto es 2 cartas, 2 tarjetas, un poco como excepción para que veáis el proceso de sustitución de unos presos por otros de la época de la República. No, esa es en rojo, violeta. Sí, es el mismo preso. Esa es en rojo y esta es en negro. Pero es una censura de Madrid, no es una censura de la cárcel. Porque yo he visto una tarjeta con la misma censura
pero no va a ninguna prisión, va de punto a punto de Madrid. O sea, que es yo pensaba que era una censura de la cárcel. La censura normal que conocemos. Comedor izquierdo. Comedor izquierdo, porque los tendría, no sé. Corredor. En julio del 36 había 300 personas y metieron a los vestidos. O sea, creo que se está abarrotado. Pone corredor, pero es corredor. Pone comedor, pero si no sería... ¿Qué fechas son? Pues estas son del 30, yo creo que son del 36. Hay una del 36. Hay una del 36, esa no lo sé. No lo recuerdo. Pero vamos. Esta además es temprano, relativamente temprano. Pasa. Bueno, esta es interesantísima. Llegan los nacionales y hacen una marca Prisión Provincial de Mujeres. Hay otros dos ejemplares que yo haya visto, son dirigidas a la misma persona, y la verdad es que yo creo que es de las pocas marcas que hay de censura de las prisiones de Madrid, que no son muy habituales. Con lo cual es la siguiente etapa, la parte, esta es de los años 39 o 40. Y 15 de junio del 40. No recuerdo. No se ve bien. Además, he mirado a ver si tenían la foto de por detrás, que yo la suelo escanear por delante y por detrás, y no la encontré. O sea, que la tendré que mirar. Y para mí esta es una marca espectacular. Porque no es corriente. Pasa, por favor. Aquí tampoco se ve la fecha. Ahí esta es que se tuviese. Bueno, esta es una postal, un entero postal de Portugal, dirigido a la cárcel modelo de mujeres en Madrid, en Ventas. ¿Qué tiene de raro? Para mí esta es una tarjeta rarísima. Pues está dirigida a una evadida de Francia, a esta señora Blanche Dispert. Su marido estaba en Miranda de Ebro. Y lo raro es que las mujeres que normalmente las internaban en balnearios o en pensiones o en hoteles estuvieran en una cárcel. O sea, los evadidos de Francia, todos los que detenían los metían en la cárcel. Pero a las mujeres no. Entonces, esta es la realidad. Con lo cual, hay otro aspecto que también es interesante. Vemos que durante la República se censura como una censura corriente de censura en Madrid. Hay una censura de prisión de mujeres con los nacionales y sin embargo en el año 43 no se censura. Bueno, se censura en Madrid, pero no se censura en la prisión de mujeres. Es algo relativo de nada. ¿Eh? Es algo relativo de Sí. Claro, O sea, que... Sí. A ver, es que lo que pasa, si yo no sabía que se salía por aquí, la voy a pegar al otro lado. Por eso, para mí, por eso es rara. Por el destino. Porque había muy pocas mujeres encarceladas, o sea, poquísimas. Pasa. Bueno, la prisión de Porlier. Era la prisión habilitada número 1. Esto es el colegio Calasancio. Ya era colegio antes de la guerra. Durante a finales del 36, o sea, en el segundo semestre del 36, lo repisan y lo hacen cárcel. Hubo otros que los hicieron hospitales y tuvieron más suerte.
pero en el caso del Calasancio hicieron cárcel. ¿Por qué esa obsesión de transformar los colegios en cárceles? Pues muy simple, edificios grandes, con patio. O Porque sea, más o menos es lo este mismo. edificio ocupa toda la manzana. Estamos hablando de la manzana Conde de Peñalver, Lista, Pasillos. Porlier y París. Una manzana entera. Los patios de dentro... Un patio enorme. Tenía aseo. Tú las ventanas las rejas y ya tienes una cárcel. Puedes separar zonas. A mí, tener en cuenta, esta fachada es Conde de Peñalver. La mayoría de vosotros sabéis que mi madre vivía en Conde de Peñalver y yo he vivido allí hasta que me casé. Que se cerca de la cárcel de ventas. De cárcel a cárcel y tiro porque me toca. Entonces, a mí me ha costado bastante entender qué es lo que pasaba, porque había una cárcel que era la cárcel de Torrijos, otra la cárcel de Porlier, hasta que he conseguido averiguar que es que había dos. Porque está Porlier es la otra fachada, paralela a esta. Pues a ese mismo... Antes días Miralles. Antes los hermanos Miralles. Los hermanos Miralles se lo cambiaron en la guerra. Claro. Eran dos falangistas, los hermanos de la Efectivamente. Si yo nací en Padilla. Bueno, entonces yo lo que he Y encontrado estudiaba ahí. es esta tarjeta, este entero postal, dirigido a Madrid desde la cárcel de Porlier, con la censura militar de Corriente de Madrid. O sea que en principio parece que no hay censura. No hay censura de la carta. Pasa. No, hay censura de la cárcel, excepto que hay esta otra carta. Esta, creo que te la he pedido prestar a ti, la imagen. Dirigida con una marca de censura que pone prisión provincial, Madrid, censura. ¿Cuál es el problema? También es de la cárcel de Porlier. Dices, vale, la cárcel de Porlier tenía una marca de censura. ¿Sí? De la prisión provincial. Pasa. Pero la normativa 24, ¿de qué era? ¿Eh? En el anterior había una tasa de 24. No tengo ni idea. Si algún día te compro la tarjeta, yo estoy de acuerdo. Ya se lo estás haciendo. O me haces una foto bien hecha, Y te la das me la estudias y me lo dices. La prisión provincial de Torrijos. Bueno, este es, digamos, el enfoque temático. La prisión provincial de Torrijos era este edificio. La Fundación Fausta Lorza, en la calle Torrijos, ahora con él. Había una postal enviada desde la cárcel de Torrijos, lo he encontrado, pero no se veía bien y no la he puesto. Porque lo único que no tenía marca de censura, sino solo prisión provincial Torrijos. Pero esta, yo creo que esta sí que es la inicial prisión provincial de Madrid, anterior al 18 de julio del 36. Esto es Sigue estando. es una residencia de ancianos. De curas, fenómenos para sacerdotes. Que yo sepa. Creo que sí. No, porque no es la de San Bernardo. No, es una residencia anciana. Está, hay una residencia de sacerdotes en San Bernardo. Pero esta está en Conde de Peñalver. Yo estoy en la universidad allá. Pues ahí No sé, supuse que todos eran el mismo juicio. la residencia lleva allí toda la vida. También es anterior, desde los años 20, se crea como noviciado, luego pasa a ser residencia, la crea una señora que es una rica y hace una fundación. La prisión es anterior a la guerra, creo yo. Es de la época de la República. Y hay dos presos famosos. Uno, Pueblo Vallejo, que yo tengo mis dudas si no estaba la de Porlier,
y el otro Miguel Hernández. Estaba ahí porque hizo un retrato de Miguel Hernández estando en la cárcel. El dibujo célebre de Miguel Hernández sobre algo Es de Bueno Vallejo. Pero quizá Bueno Vallejo estuviese en las dos, ¿eh? Igual. Posible, yo a Bueno Vallejo lo conocí viviendo por Don Ramón de la Cruz. En el 61, Lo que hay es interesante, lo que hay es una placa puesta por conmemorando las manos de la cebolla de Miguel Hernández, que la escribió aquí. Miguel Hernández luego fue trasladado al Alicante y ahí fue donde falleció. O sea, no falleció aquí, pero sí escribió, estuvo preso mucho tiempo. El edificio, hay una cosa curiosa, es que esta cárcel está al lado de la de Porlier. Es decir, la única diferencia es la calle Padilla, que separa las dos. La calle Padilla es una calle estrecha que tendrá 20 metros de ancho. Con lo cual, saber si es Torrijos, si es Padilla, si es Porlier o qué es complicado. Es complicado. No tengo ninguna foto del castillo de Torrijos, las hay, pero de censura no tengo. Pasa. Bueno, y ahora ya por último la última parte. La Miranda de Ebro, la segunda. Los primeros internados extranjeros, esta es la segunda carta más antigua que tengo del campo de Miranda referido a estos internados, que es del 26 de febrero del 41. Los primeros son del año 40, después de la caída de Francia, pero de eso no tengo ninguna carta. Un día aparecerá una. En este caso es una tarjeta muy bonita, dirigida por un polaco a la Cruz Roja de Ginebra, pidiendo información. Entonces tiene una serie de marcas de la Cruz Roja, que la señora pide información sobre esta señora. No está en Suiza, habla de otro que está en un campo de concentración de suboficiales alemán, con un número, ya dice el número del preso. Y es una gran pieza. Pasa. En este caso, he traído una carta que es de Suiza al campo de concentración a este hombre, Luis Vical, que era un norteamericano, un estadounidense. En 1940, 1947, yo estimo que hubo por lo menos 20.000 presos evadidos en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Hay 15.238 expedientes, pero como están perdidos o desaparecieron, los tirarían todos los del año 40 y del año 41, más los que faltan, pues porque sabemos que faltan porque hay correspondencia, porque hay citas en libros, etc., pues por lo menos 20.000 de 60 nacionalidades distintas, como poco. O sea, que el campo de Miranda de Ebro tuvo mucho movimiento y coincide con el cierre paulatino de los campos de concentración, del resto de los campos de concentración. Sí. Esta es una carta de los aduaneros alemanes. Está dirigida desde Alemania al campo de Miranda. Este era un aduanero, un sargento. Y como veis, bueno, el 4 indica el orden de la carta que le han enviado para que no se perdieran. Es decir, te he enviado la cuarta carta, si te falta la tercera ya te llegará o no, porque esto es octubre del 44. En octubre del 44 el correo con Alemania, el terrestre estaba absolutamente interrumpido y solo se mantenía el de la Lufthansa para temas de embajada o para los internados en Miranda de Ebro.
Pasa. Bueno, y esta es que no sé, eso no está. Esta está dirigida a Suiza, desde Suiza. A ver, eso es. Está dirigida desde Suiza al campo de Miranda de Ebro. Bueno, perdón, el campo de Miranda de Ebro, pero dirigida a Irún, a casa a este señor, Alfonso Gurruchaga. Alfonso Gurruchaga era un aduanero alemán, era un oficial, aduanero profesional, civil, que era el jefe de la aduana de Irún. Y se enamora y se casa con una irunesa. Él estaba no en Irún, estaba en Entay, porque era la frontera francesa. Y otro, un amigo suyo, nazi, escapado de Alemania, le va escribiendo en Suiza, en Estados Unidos, y le escribe, fijaros, esto es del año 45, finales del 45, enviada el 24 de diciembre del 45. A principios del 46, en enero o febrero del 46, se organizan los trenes y a los aduaneros alemanes los repatrian a Alemania. O sea, es de las últimas cartas dirigidas al campo. Estas cartas, tengo 3 o 4 suyas, son muy curiosas, ver cómo el nombre del remitente va cambiando. Cosa muy curiosa, se va cambiando de nombre según va pasando de un sitio a otro. En Alemania se llama de una manera, en Suiza de otra, llega a Estados Unidos y se llama de otra. O sea, claro, va cambiando de identidad para perderse. Pasa. Conclusiones. Móveme un poco. Conclusiones. Heller, en su catálogo, dice que hay una serie de cosas que no catalogan, entre ellas las censuras de las prisiones. Yo creo que nos deja esa misión. Hay un reto, catalogar las marcas y las censuras. Y tiene que ser, para mí tiene que ser una misión colectiva, es imposible. Ahora mismo, seguramente muchos de vosotros tendréis alguna carta por ahí escondida, o 2, y entonces creo que es una misión colectiva intentar evitar la catalogación de estas marcas, porque hay muchas cárceles que no tienen marca y otras hemos visto que sí. Y bueno, y luego aquí os pongo 3 de los trabajos más interesantes, son 2 tesis y un extracto sobre los campos de concentración franquistas. Y nada más, hasta aquí.